esta parte lo que tenemos que hacer es, de igual manera que hicimos en los ejercicios anteriores, es encontrar cuáles son el o los intervalos de números solución de los conjuntos que estamos definiendo en cada una de las ecuaciones. Como particularidad acá no vamos a trabajar por ahora con módulos, si por lo menos el enunciado no lo dice. La idea acá es que vamos a tener A y B, que son dos números reales, no hay condición si son mayores a 0, menores a 0 o similares, así que lo que queda por hacer es resolverlos de manera directa. Entonces vamos a empezar. En el primer caso nos dicen cuáles son los números que cumplen A es menor a A cuadrado, ¿no? Entonces, en este caso, hay varias maneras de resolver esto. Si pensemos, por ejemplo, en lo siguiente. Una forma de tomarlo en cuenta sería pensarlo o llevándolo a algo parecido al módulo, ¿no? Entonces, por ejemplo, una forma sería si nosotros restamos A de ambos lados, ¿sí? Entonces en este caso nos quedaría 0 menor a cuadrado menos A, o lo que es lo mismo, A cuadrado menos A es mayor a 0. Si sacamos factor común A, esto nos va a quedar A por A menos 1 es mayor a 0. Y en el caso de que nosotros tengamos una multiplicación que es mayor a 0, tenemos dos posibilidades. Por un lado, en el caso de que sean los dos positivos o los dos negativos. Es decir, tenemos A mayor a 0 y A menos 1 mayor a 0, o A menor a 0 y A menos 1 menor a 0, ¿correcto? Entonces, abriéndolo en ambos casos, esto lo que nos da es, por ejemplo, ¿sí? En este caso, A mayor a 0, esto nos va a quedar A mayor a 0 y A sumando 1 a ambos lados nos queda mayor a 1, o lo que es en este caso lo mismo, A menor a 0, ¿sí? Y en este caso A menor a menos 1, ¿correcto? Con lo cual ahí tenemos esa doble desigualdad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, fíjense, tenemos el 0, tenemos el 1. El primer conjunto sería desde 0 hacia la derecha, desde 1 hacia la derecha, con lo cual la intersección es desde 1 hasta más infinito. Y luego acá lo mismo, desde, si en este caso esto sería, perdón, acá es más 1. O sea que esto sería desde menos infinito hasta 0 y de menos infinito hasta 1, con lo cual los números se completan ahí en esta solución, en este intervalo de solución. Con lo cual A pertenece de menos infinito a 0, unión de 1 a más infinito, solución del problema, ¿sí? Entonces, con eso nosotros lo tenemos en cuenta en particular, ¿correcto? Bien. Y después, fíjense, por ejemplo, en el caso siguiente, ya acá estamos comparando dos números distintos, donde tenemos A menor a B, implica que A cuadrado es menor a B cuadrado. Entonces, una forma, digamos, de poder pensarlo sería lo siguiente: ¿qué pasa con distintos intervalos de cada solución y cuál sería el rango de solución en ese sentido, ¿no? Entonces, pensémoslo por este lado. Esta técnica es un poco más compleja que la anterior por lo siguiente. Si ustedes se fijan en la segunda desigualdad, acá nosotros tenemos módulo de A menor a B, perdón, A cuadrado es menor a B cuadrado, con lo cual esto implica que si queremos resolver esta desigualdad, lo que tenemos que hacer es aplicar raíz cuadrada en ambos lados, ¿sí? Y eso lo que nos va a llevar es a que la desigualdad va a tornarse módulo de A es menor a módulo de B, ¿sí? Entonces es importante esto por lo siguiente, porque eso nos habla de cuántos casos son posibles en cada uno, ¿sí? Y vamos a tener que usar un método un poco más abierto. Pensémoslo de la siguiente manera: si tomamos a como referencia, porque acá estamos tomando dos números por separado, tenemos varias posibilidades. Primero, por ejemplo, ¿qué pasa si A es una fracción propia, si es una fracción impropia, si es negativo o si es positivo, ¿no? Entonces, pensémoslo de la siguiente manera. En este caso, ¿sí?, nosotros tendríamos A desde 1 hacia más infinito tiene un cierto comportamiento, desde 0 a 1, que es una fracción impropia, tiene otro comportamiento, y desde en un valor negativo ya ahí la ecuación cambia y pasamos a que el protagonista sea B. Entonces pensemos en cada caso. En el primer caso sería A mayor a 1, ¿sí?, en el primer intervalo. Por lo tanto, eso incluye que A va a ser menor que B, ¿no? Entonces, en este caso, A menor a B, el tema de los módulos se cumple. El módulo de ambos es igual a esta desigualdad, con lo cual no hay problema. Ese sería el primero. El segundo sería si A está entre 0 y 1, ¿no? Entonces, A entre 0 y 1, ¿sí?, y tenemos módulo A menor a B también. El tercer caso sería ya A es negativo, entonces vamos a tener A es menor a 0, pero acá vamos a tener módulo de A es menor a módulo de B, ¿sí? Y a su vez también vamos a tener que A es directamente menor a B, es decir, sin los valores del módulo. Y el cuarto caso es lo mismo, pero invirtiéndose esta desigualdad, ¿sí? Entonces tenemos módulo A es menor a 0, ¿sí?,
módulo de A es mayor o igual al módulo de B, y acá vamos a tener que A es menor a B. Con lo cual, la idea es ir resolviendo todos a la vez, ¿sí? Y ver que obviamente la solución es la unión de todos los conjuntos, ¿sí? Qué pasa en un caso y qué pasa en el otro. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Para resolver la primera, vamos a ir poniendo el resultado en cada parte como para que se vea la idea. ¿Qué pasa, por ejemplo, para llegar a A cuadrado? Si A es mayor que 1, deberíamos multiplicar ambos lados por A. ¿Sí? Entonces multiplicamos por A el primer lado, por A el segundo. Si es mayor que 1, es positivo, con lo cual no hay cambio de desigualdad. Perfecto. O sea que llegamos A cuadrado, ¿sí? Es menor a B por A. ¿Sí? Y si A cuadrado es menor a B por A, también eso va a ser menor que B por B, ¿sí? Porque se mantiene la desigualdad de que A es menor a B, con lo cual si multiplicamos ambos lados por B se mantiene lo mismo. Con lo cual esto nos queda A cuadrado es menor a A por B, que esto es menor a B cuadrado, con lo cual se cumple la desigualdad para todo número. Perfecto, buenísimo. Vamos a ver en este caso, ¿sí? Si acá seguimos con la misma lógica y multiplicamos ambos lados por A, ¿sí? Acá me confundí, esto es una de más. Entonces esto lo que nos va a quedar es A cuadrado es menor que B por A, ¿sí? Y esto también, si nosotros comparamos, fíjense, ¿no? A es menor a B, si multiplicamos ambos lados de la desigualdad por B, se mantiene la desigualdad que A por B o B por A es lo mismo, es menor a B cuadrado. Con lo cual, la desigualdad acá no cambia, no hay problema. ¿Qué pasa ahora con los casos donde A es menor que 0? ¿Sí? En este caso lo que deberíamos hacer es multiplicar por los módulos, primero por el hecho de que multiplicar por los módulos va a conservar, como es un número positivo, conserva el sentido de la desigualdad, es decir, no lo cambia si fuera un número negativo, como de hecho ocurre, ¿sí? Entonces en este caso vamos a multiplicar ambos lados por módulo de A, acá lo mismo, ¿sí? Y en este caso lo que vamos a tener, fíjense, esto nos va a quedar módulo de A por módulo de A, nos queda A al cuadrado, ¿sí? Entonces si en este caso esto nos va a quedar menor a módulo de B por módulo de A. ¿Y qué es lo que sucede? Módulo de B por módulo de A, siguiendo esta misma lógica, módulo de B por módulo de A son dos números positivos, sigue quedando igual menor a módulo de B por módulo de B. Con lo cual esto quede menor a módulo de B por módulo de B, que todo esto es B cuadrado, con lo cual sigue siendo menor a B cuadrado, pero ¿sí? Como esto se cumple, perfecto, no hay problema. Y después, el caso un poco más complicado que podemos llegar a tener es el último, porque fíjense que acá multiplicamos nuevamente por módulo de A en ambos lados, ¿sí? Fíjense que acá lo que nos va a quedar es A cuadrado, ¿sí? Va a quedar mayor ahora, mayor o igual a módulo de B por módulo de A, y esto queda mayor o igual a B cuadrado. Con lo cual, ¿cuál es la condición acá? Vamos a tener que es A menor a B implica A cuadrado menor a B cuadrado, siempre y cuando, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? A tiene que ser menor a 0, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Y después tenemos que tener que el módulo de A tiene que ser mayor o igual al módulo de B, que de hecho es lo que ocurre en el tercer caso, ¿sí? Entonces, con esto tenemos la cuenta. Acá para el resto de los casos ocurre, y en este caso de la desigualdad última tiene que darse las condiciones que vimos al principio. ¿Qué es lo que sucede en el caso 3? ¿Sí? Acá nosotros tenemos A es mayor a 0, ¿sí? Por lo tanto eso implica que A por B es mayor que B. La idea es la siguiente: si A es mayor que 0, no cambia el signo de B y aumenta el módulo, ¿sí? Entonces pensemos en abrir esto en dos posibilidades, ¿no? O sea, A va a ser mayor que 0 en las dos, pero acá el tema es qué pasa con el signo de B. Entonces vamos a tener A mayor a 0, podemos tener que B sea 0 o positivo, o que B sea negativo, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿cómo resolvemos la desigualdad? Planteemos la desigualdad como siempre, es decir, vamos a tener A por B va a ser mayor que 0. Si A es mayor que 0, vamos a tener A por B mayor que 0. Con lo cual, si A por B es mayor que 0, ¿sí? Y nosotros vamos a tener que B es mayor o igual a 0, ¿sí? O sea, se cumplen las dos. Entonces, un número positivo va a ser mayor que un número positivo que sea mayor que 0, con lo cual la forma de juntar esta desigualdad es A por B mayor o igual a B, siempre y cuando todo nos ocurra B es mayor o igual a 0. ¿Qué pasa en el segundo? Fíjense, en este caso vamos a tener que A por B, puede ser un número positivo o negativo, es menor que 0. Con lo cual, nosotros al tener, supongamos que en este caso tenemos A por B, si B es negativo, esto lo que nos va a quedar es que A por B nos va a quedar menor que B, ¿sí? Entonces, siguiendo en esa lógica del resultado. Entonces, en este caso, ¿sí?
este es el resultado final que queda para mayor a 0, A por B mayor o igual a B, siempre y cuando B sea mayor o igual a 0. Y después el último caso, ¿sí? Donde tenemos A más B es mayor o igual al máximo valor de ese intervalo, tenemos varias posibilidades. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los signos de cada uno? ¿Sí? Tenemos A puede ser positivo o negativo, B puede ser positivo o negativo, y hay que ir abriéndolo en partes. Entonces, vamos a ver la primera combinación, nos va a quedar A mayor o igual a 0, B mayor o igual a 0, la segunda A mayor o igual a 0 y B menor a 0, ¿sí? Acá decimos menor porque no estamos incluyendo el 0 del otro caso. Después tenemos A menor o igual a 0, perdón, menor a 0 porque ya lo estamos incluyendo en B, así que acá directamente lo tenemos acá, y en el cuarto tenemos A, en este caso menor estricto de 0 y B menor estricto de 0. Bueno, ¿cómo se va a ir abriendo esta cuenta, ¿no? En primer lugar vamos a tener, para ir resolviendo cada desigualdad, la idea sería A más B en el primer lugar tiene que ser mayor o igual al primero, ¿sí? Entonces en este caso vamos a tener A más B, si A es mayor o igual a 0, en este caso A más B tiene que ser mayor a A, ¿sí? Y a su vez tiene que ser mayor a B, ¿sí? O sea, porque estamos tomando dos números positivos, ¿correcto? Entonces, en ese caso, eso implica que A más B, ¿sí? Va a ser mayor o igual que el más grande de los dos, ¿sí? Es decir, teniendo dos números positivos, se toma el más grande porque la suma va a dar positivo. Entonces ahí no hay problema. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el segundo caso? Vamos a tener A más B, A es positivo, con lo cual la suma va a ser entre un positivo y un negativo, siempre va a ser menor que el número positivo, y el número positivo va a ser siempre más grande que el negativo, con lo cual eso implica que A más B, la suma va a dar menor que el positivo siempre, que es lo mismo que repetimos acá, y esa suma, ese número positivo es el máximo de los dos. Ese número positivo que se elige es el máximo de los dos. ¿Qué pasa en el tercero? Fíjense, tenemos A más B es menor a B, ¿sí? Es decir, porque en este caso la suma entre un positivo y un negativo va a ser menor que el positivo, en este caso es el número B. O sea, sigue la misma lógica que el anterior, pero cambia. Llamamos A, B, B, A, es lo mismo. Y después acá vamos a tener B mayor a, porque este es el positivo y este es el negativo, con lo cual acá nos queda que A, ¿sí? Más B va a ser siempre menor o más positivo, que es el B. En este caso, este es el máximo entre ambos. Y el cuarto, último punto, lo que nos dice es que los dos son negativos, con lo cual A más B, la suma de los dos, ¿sí? Nos va a quedar menor que el más, o sea, va a ser lo mismo que esto, pero al revés, ¿no? La suma de dos negativos me va a quedar menor que uno de ellos, ¿sí? Y lo mismo pasa del otro lado, ¿sí? A más B me va a quedar menor que el otro negativo, con lo cual, o sea, la suma de los dos va a ser siempre el más negativo, con lo cual A más B, esto lo que incluye es que A más B, ¿sí? Va a ser siempre menor que el máximo entre los dos. Es decir, el máximo puede ser el que sea más grande de los dos, digamos siendo que los dos son negativos, pero el que esté más cercano al cero en la recta ordenada. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir averiguando de las clases lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.